que siempre es mejor, nos gusta más primero el fondo y luego ya le daremos la forma a las cosas, ¿no? Entonces, digo que es la segunda, la primera fue el taller de lectoescritura. Yo creo que vayamos primero al taller de lectoescritura y luego a esto tiene una razón de ser. Nosotros intentamos que estas cosas sean divulgativas para que sea para nuestra comunidad, para que todo el mundo lo pueda entender, pero inevitablemente son técnicas. Sin embargo, en ese tecnicismo que tenemos los adultos, los niños, pues yo entiendo que no están. Y eso es lo que lo hace todo tan complejo, ¿no? Entonces, en esa complejidad, intentando dar algo de luz a esa complejidad o ordenar esa complejidad, pues está donde está nuestro trabajo, en concreto el trabajo de Maru, en este caso en MoMA, y también de nuestra invitada de hoy, que es Ivana. Ivana es mamá de MoMA, Dylan viene a casa de niños y ella es psicóloga y está especializada en la crianza consciente. Bueno, me encanta el comienzo que empezaste con el padre, porque al final la crianza consciente se trata del padre, no del niño. De hecho, uno de los mitos de la crianza es que la crianza se trata de los niños, y no, la crianza se trata del padre, porque todos nosotros venimos con una historia que tenemos que ir trabajando para poder criar a nuestros hijos en nuestro nivel de conciencia más alto posible. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos venimos con patrones, todos venimos con creencias, todos venimos con ideas preestablecidas y las tomamos como una verdad absoluta cuando tenemos a nuestros hijos y empezamos como a replicar automáticamente todas esas cosas. Entonces, justamente la crianza consciente parte de que el padre tiene que estar o la madre, el cuidador, tiene que estar en su nivel de conciencia más elevado para poder criar a sus hijos. ¿Y cómo se traduce eso en practicidad, no? Tenemos que trabajarnos a nosotros mismos, tenemos que mirarnos, tenemos que ver qué estamos construyendo en el día a día con nuestros hijos, por qué le exijo eso, por qué le exijo eso, ¿verdad? Y mirar realmente eso es importante o eso es algo que a mí me enseñaron y por eso yo lo replico automáticamente. Es cuestionar todas las cosas que aprendimos, porque no hay verdades absolutas, ¿sí? Yo tengo una verdad, ustedes tienen otra y juntos podemos construir también en grupo grupal, ¿verdad? Entonces, de eso va la crianza consciente, de romper paradigmas, de romper patrones, de poder trascender cosas que nosotros vivimos para poder criar a nuestros hijos con una mirada quizás más clara, más abierta, con más luz. Y para eso se requiere un trabajo interno de parte nuestro, ¿no? Para poder mirar todas esas cosas. Y Maru y yo quisimos empezar este primer taller hoy hablando del cerebro. ¿Por qué? Es algo muy técnico, ¿verdad? Es como que, wow, ¿por qué el cerebro, no? Porque al final, para poder después hablar de rabietas, para poder hablar de límites, para poder hablar de todas esas cosas que a todos nos importan, porque a mí también, yo soy mamá, igual que todos ustedes, primero tenemos que entender la psique infantil. ¿Cómo piensa un niño? Un niño no piensa igual que nosotros, un niño no siente igual que nosotros, un niño no tiene las habilidades que tenemos nosotros, porque no tiene el cerebro que nosotros tenemos, ¿no? Supuestamente, ¿no? Tenemos un cerebro desarrollado, listo, preparado, que es ese cerebro es el que le va a ayudar a nuestros hijos a desarrollarse. Nuestro cerebro desarrollado es el que va a ayudar a nuestros hijos a ir creciendo y madurar, ¿no? El niño no puede crecer solo, el niño necesita profesores, nos necesita a nosotros, necesita a sus abuelos, necesita una red, una tribu, ¿no? Que nos ayuda a que ese niño vaya creciendo y nos necesita a nosotros. Entonces, por eso quisimos partir del cerebro, porque cuando entendemos el cerebro, vamos a ver las rabietas de otra mirada, vamos a ver los límites de otra mirada y vamos a transformarnos juntos y abrirnos a conocer nuevas cosas, ¿no? Porque a veces estamos como cerrados, estamos como que no queremos conocer nuevas alternativas, no queremos mirar, queremos hacer lo mismo que nos hicieron con nosotros porque eso está bien. Y yo quiero que hoy nos cuestionemos todos. No hay nada bueno o malo, esto es una mirada más, como que abrir la mente a hoy, a esta experiencia. ¿Sí? ¿Están preparados? Lo primero que quería empezar era hacer como un chequeo interno de nosotros, ¿no? Como que ¿quién comprendía nuestras necesidades cuando éramos niños? Si no eran comprendidas, alguien las nombraba, alguien las validaba o las negaban. ¿Quién validaba nuestras emociones cuando nos desbordábamos, cuando estábamos en medio de un desborde emocional, frustrados? ¿Quién estaba ahí para nosotros? ¿Quién pudo ver que las cosas que hacíamos, esos comportamientos que teníamos, no eran malos comportamientos, sino que simplemente era el niño tratando de hacer lo mejor que podía? ¿Hubo algún adulto, alguna persona significativa que a ustedes les apoyó, les impulsó y los miró con esos ojos?
Es una pregunta que invito a que nos hagamos. Porque mi respuesta es que no, yo no la tuve. Entonces, claro, automáticamente hoy como mamá, lo primero que veo cuando tuve a Dylan era todos esos comportamientos que a mí me detonaban, eran malos comportamientos. Él está mal, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo arreglo? Necesito ayuda, ¿no? Y era como que hay que arreglar al niño, porque a nosotros nos trataron de arreglar, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que quiero hacer, porque muy pocos de nosotros recibimos eso siendo niños, muy pocos. Entonces, hoy como padres, ¿cómo se lo damos a nuestros hijos si no lo tuvimos? ¿Cómo le damos esa mirada compasiva al niño de que está haciendo lo mejor que puede? De que cuando pega, cuando empuja, cuando se lanza al suelo, no es un mal niño, ¿sí? Es que está teniendo un comportamiento normal y esperado por su maduración cerebral y lo que necesita es que nosotros lo ayudemos a tener herramientas para actuar de otra forma la próxima vez. Y eso requiere muchísima práctica, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que quiero partir, ¿no? De nosotros. Esa es la crianza consciente. Partimos de nosotros, nos evaluamos a nosotros, yo no lo tuve, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer ahora para poder empezar a dárselo a mis hijos? ¿Sí? Entonces, y también quería, antes de empezar, aterrizar nuestras expectativas de hoy, porque muchas veces creemos que estos talleres son para 1, 2, 3, 4, cómo hacer para que mi hijo deje de hacer lo que a mí me molesta, ¿no? Y realmente, no, este taller se va a acabar y todos nuestros hijos van a ser siendo iguales, se van a comportar igual, se van a lanzar al suelo, van a gritar, van a hacer exactamente todo eso, ¿sí? Lo que podemos cambiar nosotros es esa mirada que le vamos a dar a ese comportamiento para empezar a ayudarlos a crecer y a ganar esas habilidades que les van a permitir ir cambiando todos esos comportamientos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo crece el cerebro? Lo primero es que cuando nosotros evolucionamos, ¿verdad? De 4 patas a 2 piernas, ¿verdad? La pelvis de la mujer se hizo mucho más estrecha y el parto se hizo más desafiante. ¿Qué pasó entonces? Que la cabeza del bebé tenía que nacer en una fase más inmadura, más prematura, para poder pasar por el canal de parto y nacer. Entonces nosotros, en comparación con todos los mamíferos, leones, cebras, todos los mamíferos, tenemos un cerebro mucho más pequeño, mucho menos desarrollado, porque piénsenlo, si una cebra nace en medio de la selva, ya a las pocas horas puede caminar, puede andar, puede moverse, puede comer, puede quizás hasta defenderse y esconderse de un peligro, ¿sí? ¿Qué pasa con un niño? Un niño no puede, ¿verdad? Un niño necesita de un cuidador, papá, mamá, el que sea, la figura que sea, la representativa que sea, para poder sobrevivir. Necesita tu calor, tu comida, tu cuido, tu arrullarlo, acompañarlo, todas las cosas que hacemos, ¿no? Por nuestros hijos las necesitan para poder sobrevivir, nos necesitan a nosotros. Y esto lo habló John Bowlby. No sé si alguno conoce la teoría del apego de Bowlby, ¿no? El apego seguro que nosotros tenemos que ir desarrollando con nuestros hijos, ¿no? Responder a su llanto, responder a sus demandas, sus necesidades básicas de que son pequeñitos para que se vaya formando ese vínculo, ¿no? Seguro con el cuidador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el niño nace sabiendo y creyendo firmemente que va a recibir todo eso. El bebé nace sabiendo que lo van a alimentar, sabiendo que lo van a arrullar, sabiendo que su cuidador le va a garantizar su supervivencia. Y Bowlby, lo más interesante de todo esto es que encontró que ese apego seguro, si ese apego seguro se da, se desarrolla de manera óptima el cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando a mí me pasa algo difícil, ¿verdad? Yo, si tengo un apego seguro, yo tengo la capacidad de poder integrar esa información, no desbordarme reactivamente, gritar, pelear, amenazar, sino que yo puedo llevarlo a mi corteza prefrontal, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, analizar la situación, qué ocurrió, o puedo buscar una herramienta para calmarme, respirar, ¿sí? Este factor, el apego, es un factor fundamental para poder crecer de manera sana, ¿ok? En todos los sentidos, a nivel emocional, físico, cerebral, etc. Entonces, las interacciones que todos nosotros tengamos con nuestros hijos, sean como sean, van a impactar el desarrollo de su cerebro y de su vida, todas, ¿ok? El diálogo que tú hoy le dices a tu hijo en el momento que él tiene un desborde, lo que tú le dices, si tú lo etiquetas, si tú le dices, es que eres un malcriado, es que eres un fastidioso, eso es lo que él se va a repetir por el resto de su vida en los momentos difíciles de su vida. Cuando yo esté en un momento difícil, me voy a repetir, es que yo no lo sé hacer, porque eso es lo que yo registré en mis 3 primeros años de vida, ¿sí? Es esa memoria implícita que se te queda para siempre grabada. Porque muchos de nosotros tenemos ese diálogo interno de repente decir, es que te va a salir mal, es que no lo vas a hacer bien. Probablemente porque eso fue lo que me dijeron a mí. Entonces eso se convierte en mi diálogo interno, en cómo yo veo el mundo. Ahora hay algo maravilloso, que tenemos la plasticidad cerebral. Nosotros podemos empezar a cambiar todas esas rutas de nuestro cerebro y decir, ok, aquí viene la vocecita que me dice que lo hago mal, ¿sí?
ya yo sé de dónde viene, la puedo identificar y puedo redirigir mi pensamiento. No, esto es una voz que viene de mi infancia. Ahora, ¿qué me voy a decir yo a mí misma? ¿Cómo me voy a validar a yo a mí misma? ¿Cómo me voy a dar todo eso que yo necesito en ese momento? ¿Sí? Entonces, bueno, ya partiendo de esto, les quería preguntar si alguno o alguna de ustedes sabe cuánto tiempo tarda en desarrollarse el cerebro, ¿cuántos años? Más o menos, si alguien tiene una idea. El que hace todo, eso, todo nuestro cerebro. Todo el cerebro, nuestro cerebro. ¿Eh? No, todo entero. 20, ¿no? 25 años. 25 años y hay alguno que todavía con 40 está ahí, que sí que no. Total. Exactamente. O sea, el cerebro que tiene las funciones superiores, las que analizan, planifican, estrategias, ese cerebro se termina de desarrollar a los 25 años. O sea, que imagínate el tiempo que... Sí. Lo que tardamos el ser humano en manejar, ¿no? Totalmente. Entonces, yo tengo 30, 29. O sea, mi cerebro se acaba de terminar de cablear y... ¿Sí? Entonces, es mirar y decir, wow, esto es un trabajo de años. Esto no es 1, 2, 3, en 5 minutos tu hijo va a aprender esa habilidad. No, no es así de fácil, no es así de rápido. Entonces, cuando uno aterriza esas expectativas, uno dice, wow, es difícil. A veces es difícil para mí recordarme cosas, tener recordatorios, me pongo post-its para recordarme, tengo que llevar esto, tengo que hacer esto. Imagínense para un niño que ni siquiera tiene esa memoria de trabajo que ahorita vamos a hablar desarrollada. Entonces, yo quiero que hoy salgamos con esa mirada compasiva, no solo con nuestros hijos, con nosotros mismos también, ¿sí? Porque nosotros también hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, ¿sí? Entonces, sí, como decía Maru, esa corteza prefrontal, que es esa zona que vamos a hablar ahorita, más adelante, que nos ayuda a planificar, tomar decisiones, regular nuestras emociones, ser calmados, no pausados, pensar, ser empáticos. Esa zona es la que más se tarda en desarrollar, ¿ok? Y los niños, ¿qué quiere decir esto? Tienen un cerebro en desarrollo. Los niños, los adolescentes, ¿sí? Tenemos un cerebro en desarrollo y lo que él necesita es ese adulto que lo ayude a ir creciendo, a ir madurando, a ir integrando todas esas partes poco a poco para que pueda funcionar de manera integrada. Las rabietas, las agresiones, todas esas cosas que nosotros vemos en los niños, justamente son un síntoma de ese cerebro en desarrollo. Es parte de esa maduración cerebral, ¿ok? Entonces, bueno, ya para ir entrando en los 3 cerebros, que les voy a... Ay, tengo ahorita mi tableta, ahorita les voy a enseñar una foto. No sé si tengo por aquí. Voy a por allá. No, la tengo aquí. Pero les quería hacer un ejemplo que lo vi con Álvaro Bilbao, que él dice que, por ejemplo, si ustedes me invitan a su casa, ¿verdad? Y a mí lo primero que me pasa es que se me cae esto en su alfombra, y es un café, un refresco, algo así, se me cae en su alfombra. ¿Ustedes qué me dirían a mí? O sea, se me cayó. Sí, ¿no? O sea, se limpia, ¿no? Se recoge. Sí, ahora lo limpio, no te preocupes. Ahorita lo lavo. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasa si un niño de 2 años, 3 años, 6 años, lo que sea, le pasa lo mismo? Una mañana tú dejaste tu taza de café ahí en la mesa de la sala y se le cayó en la alfombra toda alfombra blanca además. O sea, vamos a poner el peor escenario. ¿Qué le diría? Venga. Bueno, algunos dirían, no te preocupes, cariño, ya lo recojo yo, o ayúdame a recogerlo, ¿no? Claro. Pero porque hay una cosa que pasa ahí, ¿no? Es lo que quieres diferenciar. Sí. Hay una cosa que pasa ahí, ¿no? Que es cuando no puedes controlarte, pierdes los papeles, ¿no? Los perdemos, ¿no? Los adultos los perdemos, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que, ¡ay, se ha caído el café! Tal. Entonces Totalmente. hay una desconexión de tu frontal, ¿no? Nosotros también nos desconectamos de ese frontal. Entonces un niño que tiene 2 años que realmente ni siquiera el equilibrio no lo tiene todavía, el tema motor todavía no lo tiene. Entonces sí, se le cayó y ni siquiera lanzó, se le cayó, la tropezó. ¿Sí? Fue una equivocación, un error igual que fue la mía. Pero ¿por qué conmigo sí son empáticos? ¿Por qué conmigo no me recriminan a mí? Porque siempre el niño lo vemos como que lo hizo mal. Y el niño realmente no tenía la habilidad, se le equivocó, no, es lo mismo, ¿sí? Entonces me gusta poner ese ejemplo porque es verdad, la mayoría de las veces nosotros nos desbordaríamos en ese momento, pero con otra persona adulta no. Entonces el niño necesita esa misma compasión, necesita esa consecuencia que de haber lanzado o se le cayó o no pasa nada, vamos a limpiarlo juntos. Eso es lo que él necesita, ¿no? Ese andamio, ese se me cayó y lo limpio, ¿sí?
Este es el modelo que vamos a trabajar hoy. Yo lo estudié con Conscious Discipline, es una fundación que creó Becky Bailey, es norteamericana, y ella, bueno, para aulas tiene unos cursos maravillosos para temas de escuelas. Sí, la conozco. ¿La conoces? Ok. Y ella nos explica el cerebro de esta manera, a mí me gusta porque es muy práctico, es muy visual, que básicamente es el cerebro triuno, ¿verdad? Ya se basa en el cerebro triuno, que el cerebro lo divide en tres partes, ¿no? La parte roja, ¿verdad? Que es esta parte de abajo, que se llama el cerebro reptiliano. ¿Qué pasa con este cerebro? Este cerebro es nuestro centro de supervivencia, ¿ok? Es cuando mi vida corre peligro, este cerebro se activa, ¿verdad? Es reactivo, es automático, es inconsciente, es defensivo, es decir, yo no pienso, simplemente pasó, actué, reaccioné, ¿sí? Y se activa cuando siento amenaza, dolor físico, incertidumbre también, cuando de repente estoy en medio de la incertidumbre se puede también activar. Y cuando estoy en este estado solo puedo responder de 4 formas. No tengo más formas de responder, es muy limitado. Entonces puedo luchar, es decir, puedo atacar a la persona que me está atacando, le puedo golpear de vuelta, le puedo empujar de regreso. Puedo congelarme, que me quedo inmóvil, ¿verdad? Puedo desmayarme o disociarme, que quiero decir con eso, es como el más fuerte, que es como se desconecta tu cabeza de tu cuerpo, ¿sí? Sobre todo la disociación en la ansiedad pasa mucho, ¿no? Te desconectaste y no sabes ni siquiera qué ocurrió en el momento. Los animales, por ejemplo, se hacen los muertos, en esos estados se hacen los muertos. Y se te paralizas, ¿ok? Huida, escapas, me voy, salgo corriendo, ¿verdad? Son las 4 maneras en las que nosotros podemos reaccionar en ese estado. Este cerebro es el que predomina 100% los primeros 15 meses de vida de nuestros hijos. Los niños nacen con este cerebro completamente desarrollado, cableado, listo para sobrevivir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivíamos en la selva, ¿verdad? Hace millones de años, necesitamos este cerebro para matar a alguien si venía, para cuidar a nuestras crías, para acostarnos en medio de los animales, de la jungla. Este era el cerebro que en verdad lo necesitábamos para poder sobrevivir. Entonces, por eso, por la biología es perfecta, el cuerpo es perfecto, por eso es el cerebro que está 100% preparado y listo. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que este cerebro se manifiesta en nuestros hijos? Cuando yo veo a un niño, ¿cómo sé que está en este cerebro rojo? ¿Qué hace? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo piensan ustedes que se puede manifestar? Acuérdense de las 4 maneras que tenemos de responder. Ataco, me congelo, escondo. Entonces, un niño que está en este estado probablemente pega, ¿verdad? Bueno, muerde, No, empuja. claro. Muerde, empuja, se lanza al suelo. Este cerebro, acuérdense, es corporal, es cuerpo. No hay palabras, es cuerpo. El niño y nosotros también. Empuja, pega, se lanza al suelo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, huye También. se esconde, Sí, se tengo esconde. miedo y me escondo. ¿Sí? Hay niños que exactamente, gracias José por eso, no actúan desde esa reactividad, sino que desde la parte más se apagan. ¿Sí? No hablan. Eso también es una respuesta. ¿Sí? Me escondo. Entonces, ¿por qué es importante ver cómo se manifiesta en el niño? Para nosotros saber en qué momento está nuestro hijo. Porque en este momento, cuando nuestros hijos están así, nosotros no podemos hablar y hablar y hablar, y lo que te pasa es que tú estás frustrado. No hay manera de razonar, no hay aprendizaje, no hay manera de conectar con el cerebro. El cerebro se desintegró, se partió en 2, ¿no? O sea, es como que... Entonces no hay manera de razonar en ese momento. Lo único que hay es poder conectar con la emoción, con lo que el niño está sintiendo. Te puedes agachar a su altura, puedes hacer contacto visual, si el niño lo permite, puedes hacer contacto físico, puedes mover así para que el sistema nervioso se vaya disminuyendo, pero no hay palabras ahí, no van a ayudar a que tu hijo vuelva a un estado regulado, ¿sí? Falta tiempo, necesitas acompañar desde la emoción y poco a poco eso se va a ir integrando y más adelante hablamos, conversamos, ¿sí? Entonces, cuando los niños perciben una amenaza, y lo vemos siempre, ¿no? Se defienden. El niño se siente amenazado, golpea. El niño quiere tu atención y no te lo sabe decir, te golpea. O ahorita lo vamos a ver en el otro cerebro, te dice algo, ¿no? O sea, Le quitan una pala y empuja. Es que no pueden hacer otra cosa. Exactamente. O se pasan por su lado y le empuja un poco, raca, y le pegan un empujón. Y dice, pero ¿se ha vuelto loco? ¿Qué le ha pasado? Exactamente. El cerebro es que no está preparado para hacer ninguna otra. No tiene lenguaje. Y los niños son muy blanco o negro. O sea,
Me pegan, muerdo. Me quitan esto, empujo. O sea, no hay razón, no están razonando, no están diciendo yo le quiero hacer daño a ella porque ella me quitó esto. No existe esto. Aprenden del error, de acción-reacción. Están aprendiendo las conductas así. Entonces, Exactamente. están integrando así de esa manera. Exactamente. Entonces, bueno, esta es la única forma que tiene el niño, el cuerpo del niño para saber comunicarse. Así se comunica. Entonces, ¿por qué es importante saber cómo se comunica? Para nosotros poder interpretar lo que está debajo de ahí. Lo que está ahí no es el mordisco, lo que está ahí es la frustración de no haber tenido el juguete, o la frustración es ir comprendiendo que el comportamiento nos da información para poder acceder a las necesidades que tiene el niño. ¿Sí? ¿Está contento? Muerdo. También puede pasar, ¿eh? Sí. Claro, muchas veces te pasa así, ¿no? Se sobreexcitan tanto que, ¡ay!, muerden. O te empujan, o le pegan un... ¿no? Sí, o te aprietan. Te aprietan ahí, como, ¿no? Fuerte. Como, exactamente. Eso lo habréis hecho alguna vez vosotros, ¿sí? Exactamente. Entonces, bueno, lo que quiero rescatar de ese cerebro es que este es el que predomina los primeros 12 meses de vida. Obviamente se extiende a los 3 también, o sea, pero es lo que predominantemente, por lo que dice Maru, no hay habla, no hay lenguaje tampoco, entonces es cuerpo, ¿sí? Y decirles, recalcarles otra vez que esos comportamientos, esa manera de actuar, no son malos comportamientos, es simplemente la manera natural que sabe su cuerpo de defenderse ante una amenaza. El niño siente la amenaza y se defiende y punto, ¿ok? Esa es la manera en que él actúa. Obviamente nosotros, ahí entramos nosotros, para poder enseñarle al niño que obviamente no está bien hacer daño a los demás, ni a ti mismo, porque también hay niños que se pegan a sí mismos, o sea, ahí está el límite, y también ir nosotros moldeando esas habilidades, enseñándole otra forma de hacerlo la próxima vez. Por ejemplo, Dylan, le pegaste a María, mira la cara de María, no le gustó, está llorando, ¿ok? Ahí estamos creando empatía también. Los niños tampoco entienden que le dolió y que se siente mal, no. Entonces, es ir creando esa empatía. Le dolió, mira, la próxima vez, dile, me lo prestas. La próxima vez, hacemos turnos y le enseñamos la habilidad al niño. Con mucha repetición. Exactamente. Eso es muy Esto no es una importante. sola vez. Y bueno, Maru creo que nos puede a nosotras contar mucho más de eso, pero... Mucha repetición para que empiezan a crear los esquemas y los incorporen y los consoliden en... Sí. Mucha repetición. Sí. De hecho, les quería contar que Dylan, por ejemplo, yo que he moldeado mucho eso, me lo prestas, de repente él está en el parque y lo dice. Y ahí me doy cuenta que ahí se está cableando. Él dice, ¿me lo prestas? ¿Sí? Y el otro niño, no, es mío. No, ahí ya vamos a hablar de esa... Que al final sí, o sea, eso también se va a encontrar, ¿no? Lo usa, pero al final no, entonces ahí se crea el problema, ¿saben? Pero esa es la idea. Ver estos comportamientos como un llamado de mi hijo le falta practicar, le falta estabilidad, ¿cómo se la puedo enseñar? Más que recriminarlo, castigarlo, eso está mal, al final está mal, entonces, ¿y cómo lo hago? Si eso está mal, ¿cómo lo hago? Porque no vamos a la solución tampoco. Entonces, enfocarnos en soluciones, en que nuestros hijos sean exitosos haciendo las cosas, ¿sí? Luego pasamos a este cerebro azul, ¿ok? Que es nuestro cerebro emocional, ¿verdad? Que es donde está nuestro sistema límbico, la amígdala, no sé si han escuchado esta típica estructura, ¿no? La amígdala, que es esta estructura que detecta el peligro del ambiente, ¿ok? Entonces, ¿cómo se diferencia este cerebro al rojo? Este cerebro ya es verbal, ¿verdad? Entonces ya empieza a operar a partir de los 18 meses o cuando empieza el habla, o sea, no hay, obviamente aquí no hay cosas específicas, ¿verdad? Cada niño es distinto, pero edades aproximadas. Y comienza el habla. Entonces, claro, ya no es pegar, sino ya es decírtelo, ¿no? Mamá, te odio, eres mala, fea, ¿sí? Es ese comportamiento de decirlo. Pero es igual, es lo mismo que te está queriendo decir. Estoy molesto, estoy frustrado, quiero estar contigo. Es la manera en que él tiene, ¿no? Papá, no quiero ir contigo, por ejemplo. Te odio también. Total, mamá, te odio, yo no quiero estar contigo, quiero estar con papá. Entonces ahí estamos en el cerebro emocional. No te quiero, quiero más a papá que a ti, pero no hay estrategia ahí, ¿eh? No. Empieza a ver, pero no hay, claro, ¿no? Total. Entonces, claro, aquí ya el niño habla, entonces el niño ya también nos comunica y nos dice su malestar. O sea, si el niño te está diciendo eso, obviamente hay algo dentro de él que se está haciendo mal. Y eso es lo que yo quiero invitarlos a ver más allá, porque muchas veces, mamá, te odio, no me digas eso, ¿no? Y ahí claramente se crea ese fuego, o sea, se crea ese niño, se desborda más, nosotros nos desbordamos más. Y es como, lo primero, no tomarnos los personales, eso es fundamental en este camino. Cada cosa que yo escucho así, mamá, te odio, es como que,
no está dando tiempo con él, quiere atención, está frustrado, está molesto, y ahí, entrar desde ahí. ¿Estás molesto conmigo? ¿Sí? O sea, entrar desde la emoción. Y te das cuenta como el niño baja. El niño no, la mayoría de las veces te dice, sí, estoy molesto, ¿no? Y empieza a entablar esa conversación. Pero si yo inmediatamente, mamá te odio, y empiezo yo también de vuelta, y me engancho, y me lo tomo personal, y si creo que no, ahí obviamente todo escala, ¿no? Entonces es tratar de ver todas estas cosas verbales, ¿verdad? Con los niños también. Eres fea, obviamente, no sé, hay que poner límites, y quería recalcar eso. Estos comportamientos que sean normales y naturales no significa que los vamos a reforzar y vamos a decir, ok, no, ¿sí? Hay límites y como les mencioné anteriormente, hay herramientas para ayudarlos a ser exitosos, pero hay un límite. Obviamente no se hace daño ni a los demás ni a nosotros mismos. Entonces, bueno, este cerebro es igual también, es automático también. O sea, uno no piensa con que le voy a decir a mi mamá que la odio, no. Es automático, es reactivo. Nosotros, en los adultos, ¿cómo se manifiesta este cerebro? Nos quejamos, ¿no? Nos victimizamos, nos culpamos, nos quedamos ahí en la queja y no buscamos maneras de poder cambiar esa realidad. Entonces nos quedamos, es que no me gusta, es que no sé, y no buscamos entrar en la corteza prefrontal a ver qué soluciones puedo buscar, de qué manera proactiva puedo hacerlo la próxima vez. Nosotros también estamos muchísimo en este cerebro. Es el cerebro emocional, ¿no? El que está... Sí. Que no razona, ¿no? Está ahí. Pues, sí, estás ahí. Entonces, recordarse que este cerebro es la agresión verbal. O sea, el rojo es la agresión física y el azul es la agresión verbal. ¿Sí? Ya lo verbalizo. Más capacidad de respuesta, pero igual son respuestas poco adaptativas. Lo que les digo, pues ya de adultos es eso, pues quedarnos en la queja, en la víctima, en la culpa, en amenazar. Cuando nos amenazamos a alguien, chantajear, todo eso es parte de nuestro cerebro emocional. ¿Okay? Y por último, tenemos nuestro cerebro verde, ¿okay? Que es nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal, esa que hablamos de que se tarda 25 años en desarrollar, que en este estado es el estado en donde podemos aprender. Aquí es que podemos aprender. Cuando yo estoy aquí, es que yo estoy abierta a escuchar, a aprender esas habilidades que tú me quieres enseñar, a entender que lo que pasó anteriormente no estuvo bien, etcétera, etcétera. ¿Sí? No, es ese estado en el que ya yo entiendo, puedo estar abierta, puedo escucharte, puedo estar receptiva, no reactiva. ¿Sí? El otro estado estoy reactiva. Entonces todo lo que me digas va a ser pum, de vuelta, pum, de vuelta. Pero ya cuando entro aquí, te puedo escuchar, puedo estar calmada, puedo entender lo que me estás diciendo, puedo integrarlo, ¿ok? Entonces aquí es donde la mayoría de las veces entran todas las herramientas y estrategias para manejo de rabietas, para manejo de límites, para gestionar todo eso, entran aquí. No pueden entrar en el momento en que el niño está desbordado, ¿sí? La parte de hablar, digo, ¿sabes? De aprender. Entonces, bueno, este cerebro, eso, como les digo, nos abre a absorber información, a aprender cosas nuevas. En este cerebro tenemos las funciones ejecutivas, que son esas funciones que nos permiten planificarnos, organizar, nos permiten tener flexibilidad cognitiva, es decir, puedo cambiar de manera de pensar, de repente las cosas no salieron como yo quería, pero puedo adaptarme a eso que pasó y, bueno, busco otra manera. En este cerebro tenemos la memoria de trabajo, ¿verdad? ¿Qué es esa memoria de trabajo? Que es la memoria en que tú me dices algo, yo lo puedo retener y ejecutar. Por ejemplo, cuando uno toma apuntes, ¿sí? Escuchas a la profesora y está. O cuando le dices una orden a los niños así para llevarlo, ¿no? Recoge y ponlo encima de la mesa, tal, que das un montón de órdenes seguidas y el niño tiene una memoria de trabajo muy pequeña y entonces se queda en recoge, igual ni recoge, porque se queda y porque ha pasado una mosca por el otro lado y ya está. Y ya sé. Se lo tengo que repetir 200 veces. Pues sí. 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 Se lo tienes que repetir muchas veces. Sí. Porque no tiene memoria de trabajo desarrollada todavía. Es un cerebro todavía por desarrollar, ¿no? Exactamente. Tenemos también la fijación de la atención, porque los niños no se pueden quedar quietos viendo algo, sentados, ¿no? Porque los niños no pueden fijar la atención por tiempos prolongados, tienen que estar en movimiento, es una necesidad corporal, física que tienen, y la atención en la primera infancia no es el foco, ¿no? Se tiene que ir desarrollando, me imagino, Maru, que tú sabes más de esto, en tiempos más cortos, ¿no? O sea, sí. Poco a poco uno va abriendo ese spam atencional, ¿no? Y tampoco el niño tiene metacognición. ¿Qué es esto? La metacognición es la capacidad de pensar en mis propios pensamientos y en mis propias emociones, ¿ok? Es decir, yo pensar, por ejemplo, perdí la paciencia con Dylan un día y
la capacidad de yo pensar y decir, claro, lo que me pasó fue que yo estaba cansada, llegué tarde del trabajo, no logré, ese día me fue mal, peleé con no sé quién, por eso me sentí así. Toda esa capacidad de pensar en mis propios pensamientos, en mis propias acciones, mis propias emociones, los niños no la tienen desarrollada. Por eso el niño, si tú lo mandas a sentarse allá, a que reflexione sobre lo que pasó, el niño no va a empezar a ver qué es lo que tiene al lado no puede reflexionar de nada, ¿sí? Entonces, hay que empezar a integrar todas estas cosas y tampoco tiene la capacidad de pensar en lo que tú estás pensando, ¿sí? O sea, no tiene la capacidad de decir, yo me voy a hacer que me siento mal para no ir a la escuela los primeros 7 años, ¿sí? Esto es los primeros 7 años. No tengo la capacidad de decir, me voy a hacer que me siento mal para que mis papás no me lleven a la escuela y entonces, no. No tienen la capacidad de decir, voy a llorar en el parque y me voy a lanzar al suelo porque así mis papás me van a dejar más tiempo en el parque. No tienen esa capacidad. El niño llora y se frustra porque no se quiere ir del parque. Pero él no sabe que eso va a causar en ti nada, ¿sí? Eso es importantísimo porque no hay manipulación en la primera infancia, ¿sí? Todo el mundo te manipula, ¿no? Esa es la típica frase. No, el niño no te manipula, el niño siente sus emociones y que tú, porque no puedes tolerar el llanto, cedes el límite es otra cosa. Pero el niño no te está manipulando. El niño está sintiendo y se está lanzando al suelo. Bueno, empiezan un poquito a partir de los 5 y pico, 6, ¿no? Un poquito a tener como rabietas como intencionales, ¿no? Que se llaman. Empiezan a aprender ahí y aprenden muy rápido. pero no hay una estrategia extendida en el tiempo de voy, si hago esto, entonces voy a conseguir eso. Exactamente. No existe. No. A partir de los 4 y pico, 5, 6, ya empieza a haber estrategias. Sí, exactamente. Vale, pero muy primitiva, ¿eh? Luego en primaria ya se empieza a desarrollar, que es a partir de los 7, ¿no? Exactamente. Como es más... Ojo, esto es lo que dice Maru, lo digo más o menos, ¿sí? Pero antes de los 6, 5, 6, esto no es. Y lo que dice Maru es muy primitivo en tal caso, no tiene esa capacidad. Entonces, claro, nosotros etiquetamos, me está manipulando para no decir, es que yo cedí el límite porque la verdad es que no sé cómo hacer y no quiero, ahorita no estoy para tolerar esto y no quiero entrar en esto, ¿sí? Entonces, bueno, más de lo que les quería, la última parte que les quería compartir, ya para ir cerrando esta parte del cerebro, es que, bueno, la mayoría de las cosas que nosotros queremos que nuestros hijos hagan forman parte de esta corteza prefrontal, si se han dado cuenta, ¿no? Es ese control de impulso. El niño no tiene control de impulso, entonces pega, empuja, grita. Conectar con el dolor del otro. El niño no tiene empatía, no tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, entonces no puede, cuando tú le dices, mira lo que le hiciste, le dolió, ¿sí? De manera no lo entiende, ¿sí? Entonces hay que ir desarrollando. Mira su cara, que él vea la cara, cómo está llorando, ¿sabes? Para que él vaya entendiendo que lo que él hizo causó en la otra persona algo y esa persona se siente mal, ¿sí? Luego no pueden quedarse quietos, no pueden quedarse sentados cuando de repente vamos a un restaurante con los niños y quédate 3 horas. De hecho, hace poco estuve en un restaurante con una mesa como con 7 niños y los trataron de retener ahí como 2 horas y media, 3 horas. Yo decía, pobres niños, o sea, ellos no tienen... Entonces, perdón, se portaron malísimo, me decían. Y yo decía, se portaron como niños, o sea, si me encierras 3 horas aquí en un restaurante sin ventanas además, yo decía, pobres niños, ¿no? Entonces, los niños no pueden quedarse quietos el tiempo que nosotros queremos. Nosotros más bien tenemos que entrar en esa necesidad de decirle, mi vida, ¿quieres dar una vuelta un rato y bajamos? ¿Sí? O ver de qué manera podemos satisfacer esa necesidad de movimiento, pero es como ir entendiendo todo eso. Luego, no pueden pedir las cosas, las arrebatan y ya, ¿verdad? Además que a los 18 meses aproximadamente se crea la permanencia del objeto. No sé si mío, esto es mío, ¿no? Y obviamente, eso no es tuyo, eso es de tu primo, ¿no? El niño... Es una faena cuando les dices que compartan sus juguetes, ¿no? Sí. Que no pueden compartirlos. No saben lo que es. Exactamente. No pueden. El niño no sabe distinguir qué es tuyo y qué es de él. O sea, para él es Entonces, suyo. bueno, pero bueno, hay que enseñarles. Entonces tú estás ahí con tu prefrontal ahí a tope, Exacto. enseñándole estrategias y repitiendo, ¿no? Hay que enseñarles y también, ojo, el tema del compartir también, yo soy muy de que él elija también qué quiere compartir, ¿sí? Como que hay cosas que yo no quiero compartir. De repente, muchas veces pasa, me ha pasado con alguna amiga que lleva de repente un juguete nuevo del hijo a jugar con Dylan y obviamente el juguete no quiere jugar con el nuevo, no quiere compartirlo. Entonces uno también prepararlo a los niños. A veces cuando van amiguitos de Dylan a la casa, yo le digo, Dylan, hoy va a venir Íñigo y John a la casa y van a querer jugar con tus juguetes. Tú quieres guardar algo que no quieres compartir, eso está bien, ¿sí? Porque nosotros no compartimos todo. Si yo te pido, mira, préstame ahorita las llaves de tu casa, tu coche. No, ¿sí?
Y los niños también tienen que tener ese sentido de que hay cosas que no comparto y ya está. Luego, la regulación emocional y del comportamiento. Los niños no saben regularse. O sea, el niño tiene la rabieta y ya, y está esperando que tú como adulto lo ayudes, ¿no? A ver qué le hizo sentir así, nombrar la emoción, ¿sí? Es como ese andamio, ¿no? Yo te ayudo a ver qué fue lo que pasó, qué te hizo sentir así, cómo se llama esto que estás sintiendo. El niño no se puede calmar solo. Cuando te calmes, hablamos. Eso lo vamos a ver en el segundo, porque Sí. ahora vamos a hablar de un poco qué es lo que, cómo es un niño, ¿no? Y qué podemos esperar de un niño de 0 a 6. Y en el próximo vamos a hablar justo de esto, de las rabietas, Sí. los tipos de rabietas que hay, cómo manejarlas y las estrategias, Sí. ¿vale? De rabietas o enfados, ¿no? Porque al final... Sí, bueno, exacto. Luego, no tiene suficiente memoria de trabajo, como dijo Maru, por eso se le olvida la norma. O sea, no es que apenas llegas a la casa te quitas los zapatos y no se los quita, no es que no se los quiere quitar, es que no se acordó. Nosotros aquí, perdona, en Montessori estamos trabajando la memoria de trabajo continuamente porque las presentaciones tienen muchos pasos, porque las tiene que hacer primero un paso, luego otro, y ahí se está trabajando memoria de trabajo. Y cuando coges el material, te lo llevas a un sitio y lo tienes que volver al mismo sitio, también se está trabajando continuamente. Claro, ¿vale? sí. De hecho, muchos padres que yo he asesorado, que hay niños que tienen mucha dificultad para recordar alguna norma, también se le puede pegar a su altura, en la casa, como que una foto de quitándose los zapatos, por ejemplo, para que porque al final nosotros también nos cansamos de estar repitiendo, o sea, es normal. Entonces tú también puedes ayudar al niño a ser exitoso. Le puedes poner fotos de esa norma visual que tú siempre repites y al final vas a ver cómo él la ve y ya sabe y se recuerda. Entonces, importante eso y porque tampoco, exacto, la parte de que hagan lo que les pedimos. O sea, los niños hay que acordarnos que se rigen bajo el principio del placer. Estoy segura que hago una encuesta aquí y todos levantamos la mano. O sea, ¿qué niño aquí se va a bañar tranquilo, viene al cole tranquilo, se viste tranquilo, nunca se queja por querer ir del parque, quien no quiere jugar más? ¿Sabes? Todos los niños van a pedirte más de las cosas que les gusta, además. ¿Sí? Más comida, más galletas, más azúcar, ¿sí? Más parque, más de lo que a ellos les genera placer, más televisión, si es el caso. Entonces, tenemos que entender que de ahí esa es su naturaleza. Y está bien que ellos defiendan esos deseos. Nosotros queremos que esa voz, yo quiero que esa voz de mi hijo sea fuerte cuando sea grande. Yo no quiero que sea, que cuando alguien le diga algo, él se quede, no, yo quiero que esa voz sea fuerte. Y al mismo tiempo tenemos que poner esos límites claros y esos límites sanos en ellos, para que se vaya desarrollando entre un ambiente que Maru ahorita va a conversar, esos límites que protegen, ¿ok? Pero el niño, la naturaleza y lo normal y que está bien que haga es que defienda ese deseo y que te pida más. Y todo lo que le genera placer y disfrute y bienestar. Todo lo que le fastidie te va a generar resistencia. Normal. ¿Sí? Los niños no saben tampoco el tema del tiempo, ¿verdad? O sea, en 5 minutos, en mañana, en 3 días, ¿no? Una cosa que ayuda mucho son los relojes de arena. No sé si los han visto. Los venden en Amazon, hay de 5, 2, 10 minutos, lo que quieran. Y es algo visual donde ellos pueden como ver cuánto falta. Y la flexibilidad de pensamiento, eso les cuesta mucho las transiciones. No sé cómo aquí, qué tal el tema de no sé, como transferir un material a otro o ir de aquí al jardín, del jardín a comer. O sea, esas cosas siempre generan como esa resistencia en el niño. Pues el niño quiere seguir ahí por ese tema de la flexibilidad. Entonces, bueno, ya para cerrar y darle la voz a Maru, decirles eso, pues que al final, cuando uno comprende todo esto, a mí, personalmente, en mi proceso también de mamá de mamá de 2 niños, me ha abierto a esa compasión por él, a decir, wow, le está haciendo lo mejor que puede, igual que yo y todos nosotros, y todos nos equivocamos, todos. No existe nadie perfecto en este camino, es dificilísimo ser papá y mamá y criar. Entonces también como validarnos a nosotros mismos, de decir, nosotros también estamos haciendo, estar aquí hoy para cada uno de ustedes representa parte de ese compromiso con sus hijos. Y apláudense y dense esa palmadita, porque se nos olvida también a nosotros decir, wow, hoy lo logré, hoy sí lo hice. Siempre estamos enfocados en lo que no hacemos, en lo que hicimos mal, en lo que hoy grité, hoy perdí la paciencia. Pero todos podemos reparar. Un error solo requiere, como dice Ivonne Laborda, que me fascina a ella, repararlo, corrección. Mamá se equivocó, mamá no quería gritar, mamá le salió automático, mamá le cuesta a veces verte mover tanto, a mí no me dejaban moverme. Crean esa intimidad emocional con sus hijos. Háblenle de ustedes, lo que a ustedes les cuesta. Ellos los escuchan. Siempre estamos nosotros como preguntándoles, ¿cómo te fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y dormiste? ¿Y jugaste? ¿Y con quién estuviste?
¿y tú qué le contaste de tu día? Y yo estoy trabajando esto con Dylan. Yo apenas llegaba siempre le decía a Dylan, ¿cómo te fue? Y estoy como empezando a decir, no, le voy a contar a ver de mí. ¿Sabes que hoy fui al doctor con Luke? Hoy llevé a Luke al pediatra. Hoy tengo una charla en tu escuelita. Y él se abre sin yo tener que preguntarle qué hizo, qué no hizo. Y me contará lo que él quiere. Entonces, creo que hay que nosotros también humanizarnos como papás. Y saber que nosotros también estamos haciendo lo mejor que podemos. Y ellos también. ¿Sí? Muchas gracias. Nada. Que entendemos un poco dónde está el niño y qué podemos pedirle y qué no, y su cerebro cómo se está desarrollando y lo que... Pues existen los límites, esa palabra que dice los límites, que es una palabra que tiene como en todos nosotros como un sentido muy peyorativo, ¿no? Que hay un límite, ¿no? Todo el mundo... Y en realidad los límites es algo que ocurre simplemente por vivir. No, todos, una vez que estamos en este planeta Tierra, pues al final estamos limitados por un montón de cosas, ¿no? Y los límites son, al niño les da mucha seguridad, les da mucha confianza, y nosotros como padres, educadores que estamos con él, somos responsables y tenemos que ponerlos, y tenemos que poner esos límites, porque nosotros bueno, pues somos los que le tenemos que poner un contexto o estar en un contexto de seguridad. Entonces, a los niños hay que ponerles unos límites para que se sientan seguros y para que puedan explorar. Que muchas veces, cuando no tienes esos límites, al final te pasas todo el rato poniendo límites y limitándole más aún, ¿no? No te callas, no te pongas aquí, ¿no? Y muchas veces simplemente con tener un ambiente preparado, por ejemplo, como este, pues le dejas de poner un montón de límites verbales porque simplemente ya están los límites puestos. Entonces, es muy importante que los niños sepan cómo moverse y para que se sientan seguros y que puedan explorar. Existen como tres grandes tipos de límites, ¿no? Están los límites naturales que tenemos todos. Si te comes 5 kilos de plátanos, te va a dar un colicazo de narices. Eso es un límite que te pone el cuerpo, ese existe y pues de esos hay un montón. Luego existen unos que lo llaman los límites implícitos, que son los límites que no están escritos en ningún sitio, pero todo el mundo sabe que están ahí. Por ejemplo, no puedes llamar gordo a una persona que es gorda porque no está bien. Luego o no puedes hacer, por ejemplo, caca aquí, en medio del... ¿no? Todo el mundo. Entonces, esos límites hay que ponérselos a los niños porque ellos no lo saben. Entonces, son unos límites que les tienes que poner y los tienes que poner poco a poco y bueno, ya veremos cómo se ponen en nuestro último... Y luego están los límites que son los familiares o un poco los sociales, que son los que le ponemos cada uno en nuestra casa, o culturales que cada país tiene, ¿no? Entonces, tú en tu casa a lo mejor es muy importante que un límite es que el niño pueda ver o que no vea la tele, por ejemplo. Para ti eso es un límite súper importante. O que no coma chuches antes de comer. Pero en otra familia, por ejemplo, lo de las chuches no es importante, o de que pueda ver la tele, pues cada uno tiene que poner los límites que sientan ellos que sean cómodos y que sean sus límites, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que tenemos que pensar muy bien cuáles son los límites verdaderamente importantes. Porque si empezamos a poner un montón de límites en nuestra casa, al final hacemos una batalla campal y estamos todo el día discutiendo y entrando en luchas de poder y es un sin vivir, ¿no? Te pasas el día. Entonces, es muy importante que los límites que pongamos en la familia sean poquitos y muy claros, normas muy claritas. Entonces, a veces hay que revisar, ¿no? Un poco, ¿no? Y decirle, bueno, pues durante el día, ¿cuántos límites le he puesto al niño? ¿No? A lo mejor hay muchos que a lo mejor no deberían estar ahí, ¿no? O sí que son como límites, tú los llamabas como que me gustaba mucho la palabra, que como sólidos, ¿no? De piedra y de arena. De piedra, ¿no? O como límites, venga, estos son los 4 o 5 límites que... O cuando el niño está con muchas rabietas, que dices, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, elige dos límites y cada día le vas poniendo uno poquito a poco, pero no intentes ponerle 1000 a la vez, porque al final el niño no sabe qué hacer.
Sí, no. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Y yo por mí, bueno, sí, voy a hablar de los innegociables y los negociables. Hay los límites que son innegociables, que son todos estos límites que son los relativos a la salud, a la seguridad. Pues hay límites, por ejemplo, que el niño no puede ir sentado en la silla del copiloto, por ejemplo, ¿no? Pues son límites que no puedes. Entonces, esos son los que llamamos límites innegociables, ¿no? O no puede cruzar la calle solo, ¿no? Pues le tienes que poner ahí también otro límite claro. Y luego hay muchos que sí que lo son, que no. Y luego que tampoco pues, seamos muy rígidos, o sea, que no puede comer nunca jamás chuches, ¿no? Por 100%. Hay a veces que hay que flexibilizar un poco, ¿no? y llegar ahí pues a un acuerdo, ¿no? Y todo esto, ¿cómo se ponen los límites? Y cuando pones los límites, lo que ocurre, pues son nuestras famosas rabietas, que son en el proceso evolutivo del niño, son normales. Si no existieran, habría un problema grande, que tienen que estar ahí y que nosotros lo único que podemos hacer es entender al niño y entender qué está ocurriendo ahí, poner los límites de una manera racional y con nuestro frontal, y intentar que sean, disminuirlos, en realidad, ¿no? Intentar disminuir los límites, las rabietas. Y eso es lo que hablaremos en nuestra próxima charla.